Bueno, en principio, bienvenidos y muchas gracias por estar acá acompañándonos. Yo tenía pensado una breve presentación de quienes están en esta mesa para poder pensar después algunas cosas. Es decir, los datos que quisiera subrayar de quienes nos acompañan hoy tienen que ver con preguntas o con cuestiones que nos gustaría discutir después. Entonces, empecemos con Eugenia Almeida, que nació en Córdoba en el 72, que publicó 3 novelas, El colectivo en el 2007, La pieza del fondo en el 2010, La tensión del umbral en el 2015. Ese mismo año también publicó La boca de la tormenta, un libro de poemas. Como periodista trabajó en medios gráficos, radiales, televisivos. Conduce la columna Las palabras y las cosas en el programa Mira quién habla, de Radio Universidad Nacional de Córdoba. Coordina talleres y clínicas de escritura. Martín Cova nació en Buenos Aires en el 67, publicó una cantidad de libros, relatos y ensayos, entre ellos Los Jefes Puños en el 2002, Ciencias Morales en el 2007 y Fuera de Lugar en el 2016. Profesor de teoría literaria en la UBA y de narrativa argentina en la Universidad Nacional de las Artes. Raúl Zurita nació en Santiago de Chile en 1950, publicó más de 30 libros de poemas. El primero, Purgatorio, apareció en 1978 y uno de sus últimos trabajos es In Memoriam del año 2008. En 1982, 5 aviones escribieron en el cielo de Nueva York con humo blanco 15 frases de su autoría. Las fotografías de esa intervención fueron incluidas en el libro Anteparaíso, que apareció en ese mismo año. Y en La vida nueva del año 1993 aparece la foto de un verso cavado en el desierto de Atacama. Ese verso dice: ni pena ni miedo. Estas son las 3 personas que nos acompañan hoy. Antes de abrir una ronda de preguntas, Martín va a leer un texto en relación a la fiesta. Si usted... Pero, porque, perdón que voy a leer, pero después hablo, pero me di cuenta que no lo iba a poder decir mejor que así. Me cuesta explicar esto, entonces, por escrito, discúlpenme. Una cosa que me pasa infaliblemente en las fiestas es que me aburro soberanamente. Y no es la clase de aburrimiento que puedo llegar a sentir a veces con algunos libros o con algunas películas, que por cierto me gustan mucho. Aburrirme para largarme a pensar cosas que, sin ese libro o sin esa película, sin ese libro y sin esa película y sin ese aburrimiento, jamás se me habrían ocurrido. No ese aburrimiento como nido donde crece el huevo de la experiencia, que elogió alguna vez Walter Benjamin. En las fiestas yo me aburro con un aburrimiento quieto, seco, estéril, frustrante. En las fiestas no encuentro qué hacer, ni encuentro en qué pensar. No se puede escuchar la música porque la interfieren las conversaciones. No se puede conversar tampoco porque a las voces las tapa la música. Si se come, porque a menudo se come, en general se come parado, lo cual, además de incómodo, es una prueba mortificante para nosotros, los inhábiles. El plato en una mano, el vaso en la otra. Para comer hay que soltar el vaso, para tomar hay que soltar el plato. Las fiestas además duran muchas horas. 4, 5, 6 horas. Demasiado tiempo para mí, para estar siempre en un mismo lugar, haciendo siempre las mismas cosas, con las mismas personas, en un mismo entorno. La noche avanza, se va haciendo tarde y uno de pronto descubre que no podrá irse, que está literalmente encerrado en la fiesta. Porque no es cierto que vivamos tiempos de pleno multiculturalismo, de apertura y comprensión y aceptación de todas las inclinaciones. No es cierto. Al que no disfruta de las fiestas, no se lo comprende ni se lo acepta. Por el contrario, se lo interroga con perplejidad, se le piden explicaciones, se lo estigmatiza con diagnósticos precipitados, fobia, depresión, con tal de no admitir la diferencia, su diferencia. Y si ha caído por error en una fiesta y declara que quiere irse, raramente lo dejan ir así sin más. Por lo común no se lo permiten, le imponen un trago más, le imponen una media hora más. Media hora para el que sufre no es poco tiempo.
Le exigen que no sea careta, lo conminan a que no sea amargo, etc. Sé de gente que se droga o se alcoholiza para poder afrontar las fiestas. Sin eso no lo conseguirían. Creo pues que hay algo de desesperado en esa alegría forzosa, pautada y coercitiva. La alegría de las fiestas es en general obligatoria. La gente se obliga a estar contenta para la fiesta. Para la fiesta. Asume que tiene que estar contenta por la fiesta. Como si en el fondo no confiaran del todo en que la fiesta por sí misma vaya a lograr ponerlos contentos. Como si en el fondo presintieran que la vida por sí misma no les ofrece verdaderos motivos para estar tan felices y entregarse tan de lleno a las fiestas. Todo esto, sin embargo, tal vez me ocurre porque, a causa de mi extracción de clase, lo que más frecuento son las fiestas burguesas. Porque en verdad, las fiestas populares me gustan mucho más. Conozco bien las que suscita el fútbol, esas me encantan. Me encantan sus zafarranchos, su lubricidad, su barullo, su mucho cuerpo, su mucho grito, su soltura, sus estridencias, su carnaval, y ese fondo poderoso de resistencia política que esgrimen de hecho los que en general la pasan mal cuando se deciden a pasarlo bien. Ese gesto, ese desafío me entusiasma, me conmueve y me impulsa a disfrutar estas fiestas, a bailar y a cantar hasta tarde, o hasta el momento en que comienzan los destrozos en el McDonald's del Obelisco, los líos con la policía. Llegado a ese punto, burgués al fin, me encojo de hombros y me retiro con discreción. Una enorme introducción. Lo que tenemos por delante, la mesa se titula El mundo se derrumba y nosotros derrumba. Pienso entonces en el significado de esa fiesta durante la catástrofe social, digamos, ¿no? Porque me parece que muchos de nosotros y nosotras, por no decir todos, estamos ansiosos por los tiempos que atravesamos. Y en ese peligro inminente que flota en el aire. Entonces, y por otro lado, y acá es donde conectamos con la literatura, creo que estamos en un clima cultural con pocos horizontes, donde nos falta imaginación para plantear alternativas. Hay una frase de Fredric Jameson que a mí me gusta mucho, que dice que en este tiempo es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Creo que esa reflexión habla muy bien del clima distópico en el que vivimos. Amenazas de desastres climáticos, problemas ecológicos, políticas neoliberales y ahora también neofascistas. En este contexto la lectura sigue funcionando. Los autores y autoras escriben, los lectores y lectoras leemos, se publican libros, las librerías los ponen en sus mesas y los venden, se hacen festivales literarios. Me pregunto entonces, primera pregunta es para los tres, si es posible, incluso si es necesaria, la celebración de la palabra en estas épocas. Yo sé. Bueno, me toca a mí. Yo no dije nada. Eso creo que muestra si es posible y si es necesaria la celebración de la palabra ante cierto temor de abrir. Yo creo que el seguir escribiendo, no me imagino un escenario donde la escritura desaparezca, por más apocalíptico que sea. Digo, está la vieja discusión si después de Auschwitz se podía escribir o no un poema. Yo no me lo imagino. Creo que a más apocalíptico el panorama, más insistencia hay en el gesto de la palabra, me parece. No sé qué efectos puede tener esa palabra sobre ese panorama apocalíptico, pero sí. Recién cuando decías, por no decir todos, los que estamos como atemorizados y ansiosos, creo que la palabra es una buena herramienta para recordarnos que no somos todos. Hay mucha gente que está feliz con este estado de cosas, que está mejor, que está más tranquilo. Lo digo con horror, ¿sí? No lo digo
viéndole un costado, sino que es como a veces pensamos en lugares de decir, por ejemplo, bueno, nadie quiere la guerra, y uno tiene que parar y decir, no, sí, el traficante de armas quiere la guerra, la necesita, ¿no? Me parece que en ese sentido ahora la palabra es más necesaria que nunca para empezar a romper como lugares que damos por naturalizados de pensar que esto es un horror y es un horror para todos. Esto, digo, la situación que vivimos en Argentina, pero también puede ser Bolsonaro, que todos decimos, pero un espacio. Bueno, se ve que hay un 30% de Brasil que no piensa lo mismo. Y me parece que en esos territorios es cuando la palabra es más necesaria para, bueno, si los otros quieren hablar, para hablar. Eso. Hola, buenas tardes. A mí me cuesta hablar de la palabra. Son las palabras. La palabra tiene una connotación como sagrada. Nosotros los poetas nos referimos a la palabra. Entonces, yo creo que todos nosotros, los que estamos acá, nosotros no estaríamos acá, percibimos un ambiente bastante peligroso. O sea, es impresionante lo que ha pasado en Estados Unidos, es impresionante lo que va a pasar y está pasando en Brasil, está pasando en Europa, en Italia. Es una arremetida del fascismo, el fascismo en su sentido más claro del término. Es un gran 1988, o sea, cuando Hitler gana la elección. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos oponer nosotros con nuestras palabras? Con nuestras palabras gastadas, con nuestras palabras vencidas, con nuestras palabras tantas veces truncadas, derrotadas. Si no es precisamente la insistencia, como decías tú, la insistencia en las palabras, la insistencia en el soñar o imaginar un mundo que ha sido también permanentemente derrotado y que permanentemente se levanta también desde su propia derrota. Yo entiendo, tengo 68 años, este apocalipsis siempre me intuye que va a llegar después, que no tengo demasiado tiempo, que probablemente no lo vea los problemas, ¿no? Pero hay algo que tiene la literatura, desde antes incluso la escritura, que tiene el hecho de un cierto pensar, un cierto concebir el mundo, que hace que las batallas sean siempre batallas futuras. O sea, tal vez lo único que se puede, que ha hecho la literatura desde siempre, es construir una gran piedad por los tiempos que viven. Yo creo que en un mundo dividido entre víctimas y victimarios, al escritor o al poeta le ha correspondido ser la primera víctima entre las víctimas, pero también ser el primer victimario. O sea, ser precisamente no solo el tipo que lo amarraron con alambre de púa, le pusieron champa de pasto después de triturarlo, como ha sido la experiencia de tantos cuerpos en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, sino que también ser el tipo que amarra a esa víctima y que le mete las champas de pasto y lo amarra con alambre de púa. Porque tal vez nos tocó, tal vez, no quiero ser maximalista, o sea, es todo un tal vez nos tocó precisamente mirar esa parte del horror que cada uno de nosotros también lleva. O sea, yo creo que quien no es capaz de matar a un hombre, de matarlo no metafóricamente, matarlo, jamás va a ser un artista, jamás va a ser un artista, jamás va a. Pero quien lo hace es un aborrecible asesino. Entonces, es estar en ese filo, en ese borde,
es exactamente de lo que podemos muy humildemente dar testimonio. Se dan cuenta de que los líderes, los grandes movimientos del fascismo eterno, ese fascismo que predica la superioridad, la diferencia, la superioridad de nosotros, que ha sido eterno, ha sido una constante. Que los personajes, esos personajes no surgen de Marte, no surgen de la Luna, no surgen de Saturno, ni de la galaxia del Luxor, sino que surgen de las mismas calles, de los mismos colegios, de las mismas escuelas, de los mismos paseos, de las mismas fiestas en que conocemos todos. Entonces, que no sacamos nada, por lo menos que recordemos que no podemos lavarnos las manos, que no somos los puros ni somos los inmaculados, ni las inmaculadas, que posiblemente, dadas ciertas circunstancias, cualquiera de nosotros podría haber sido un asesino, podría haber sido un torturador, podría haber sido... Entonces, probablemente no. Yo no habría sido, yo no. Pero está en la condición tal. Entonces, es como así. Por eso las batallas son batallas futuras. Batallas que se lideran en el presente, pero son batallas futuras. Es la batalla por preservar precisamente la idea de un futuro. Por preservar la idea de que la derrota no puede ser total. No puede ser total. Creo que en Latinoamérica, frente a países como los nuestros, hubo una gran batalla por los significados. A mí todavía me emociona, a lo mejor alguno lo ha escuchado, el último curso de Salvador Allende. Porque sabe que se va a morir, lo tiene claro. Más pronto que tarde volverán a abrirse las anchas alamedas por donde pase la gente libre. Yo lo escucho y me hace llorar siempre. Porque esas palabras existen. Ellos no ganarán, porque no pueden ganar la batalla final de los significados. La dictadura, el fascismo, lo primero que hace es tomar las palabras y darle su significado. Por ejemplo, y muchas veces los otros caemos. Por ejemplo, la exaltación de la palabra patria, la exaltación de la palabra país, la exaltación de la palabra nación, y sin embargo, decían, Martín, recordar el ejemplo del fútbol, o sea, las pasiones y la selección de fútbol, esa que nos hace sufrir tantas veces, a nosotros más que ustedes, pero ustedes también. Es verdaderamente uno está ahí con Argentina, te fijas, o sea, y está ahí, ve el partido y está. Entonces, sin embargo, les entregamos esos significados al fascismo sin luchar. Entonces, no. Es como un abrigo que tú tienes, que nunca te ha importado, y que de pronto un tipo te lo roba. Y de pronto ese mismo tipo se empieza a hacer por tu ventana, y se empieza a hacer con lo que era tu abrigo. Entonces ese abrigo es mío. Entonces te das cuenta de que todas esas palabras, que no es una ñoñería amar lo que se llama la patria, no es la lucha de la poesía es por preservar. ¿Cuáles son los significados? Los significados son los que imponen el fascismo, el militarismo, son aquellos que en el caso de Chile estuvieron a los Silla, Violeta Parra, Pablo Neruda, Víctor Jara, Nicanor Parra, Pablo de Roca, Vicente Huidobro. O sea, ¿qué significa un país? Entonces,
con todos nuestros amores nuevos y viejos. Oponerle al fascismo esa forma perversa, por así decirlo, de tomar los significados, de torcer los significados, o de entender los significados como solamente lo ven. Entonces, las batallas son batallas futuras, o sea, no perder la guerra, la batalla, porque si perdemos la batalla por los significados, cuando dice Allende, sabiendo que se va a morir en 5 minutos más, que se abrirán las anchas alamedas, está tirando el viejo sueño del futuro, el viejo sueño de que la redención será posible en el futuro. Sí, será posible en el futuro. Creo que está claro a partir de la pregunta de Juan, que era por la fiesta de la palabra, que es que tomamos la palabra y no la fiesta. Es decir, tomamos la palabra, tomamos la gravedad de la palabra, la lucha en la palabra, la resistencia de la palabra, la lucha por las palabras, sin fiesta. De hecho, han sido mencionados Eugenia, Auschwitz, de Raúl a Hitler. O sea, y yo creo que hay un motivo, además de las consideraciones políticas, que es que el título de la mesa está sacado de Casablanca, de la película Casablanca, que es donde se dice, nosotros, el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Y eso se dice ante la situación en la que los nazis invaden París. Y ahí es interesante porque aquí hemos puesto la rumba, donde ahí ponen el amor. Bueno, está bien, porque había que jugar con las palabras. Yo no es que no entienda, pero a la vez me parece una señal como para cotejar, porque efectivamente nos remite a ese nivel de tragedia. Y en ese nivel de tragedia, el contrapunto es la tragedia política, el amor. Es decir, algo del orden de la violencia, la guerra, la invasión de una ciudad, la toma de una ciudad. Y el repliegue a la intimidad del amor. Esa es la contraposición en Casablanca. Contraposición que se termina resolviendo a favor de la guerra y no del amor. Porque como sabemos, no me digan que le estoy spoileando, como sea que se diga, pero eso ya sabemos que ella al final se va con Víctor Laszlo. Para la guerra, en favor de la guerra, la opción es por la guerra para ganar la guerra. Y no por el amor. O sea que incluso en el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos, termina prevaleciendo el apuntalamiento del mundo y no el repliegue al amor. Y en ese punto la palabra, me parece que en todo caso, a mí me remite más al nosotros nos enamoramos. Es decir, la escena de repliegue, de intimidad, de cada uno escribiendo, de cada uno leyendo, porque al mismo, bueno, los poetas son más de contacto, pero esa rara condición de la literatura, que es que promueve la sociabilidad, uno entra en contacto con un montón de gente, porque te leen, porque los lees. Al mismo tiempo la escena de la escritura es solitaria, la escena de la lectura es solitaria, y pasa en un punto todo lo contrario a una fiesta. El cuerpo está quieto, uno está solo, hay silencio. Si no hay silencio hay una música, digamos, que no entra en disonancia con la lectura, es lo contrario. Y me parece que no por nada en las respuestas que me precedieron se marca mucho, que es un gesto severo con la palabra, no festivo. Entre otras cosas, porque estamos preocupados. Bien. Preparé una ronda de preguntas más en relación a cada lectura que pude hacer, digamos, de cada uno de ustedes. Voy a empezar con una pregunta para Eugenia. En El colectivo, en tu primera novela, aparece representado un pequeño pueblo durante la dictadura que interrumpe sus rutinas a partir de un evento que podríamos llamar menor, ¿no? Y desencadena una serie de eventos. Vos decís en una entrevista que el lenguaje puede ser una maquinaria de opresión, y en otra que cierta posición objetiva en el narrador tenía que ver con tu edad en ese momento. Y cómo la realidad parecía intervenida por el discurso oficial y el relato único. Pienso entonces si podemos pensar que hay climas en el lenguaje que remiten a ciertos momentos históricos. Y si pudieras, si fuera esto, si diéramos por cierto esto, si pudiéramos pensar cómo imaginas vos ese clima en el lenguaje de la dictadura y cómo sería el clima en el lenguaje en este. Sí, creo que hay como climas en relación al lenguaje atado a ciertas épocas, a ciertos momentos.
también depende de la posición personal de cada uno, su pertenencia a cierta clase, su lugar de residencia, su recorrido. En relación a la dictadura, yo por mi edad, por la edad que tenía durante la dictadura, que tenía 4 a 11 años, el registro que tengo es un silencio, no el silencio del que hablaba recién Martín, ese silencio de repliegue, de intimidad, sino el silencio de lo sofocado, de algo que sabes que hay una mordaza, que ese silencio está repleto de gritos, pero por mi edad yo no tenía la claridad que eso que oía, ese ruido tremendo, eran gritos. Entiendo cuando hablo con amigos o con gente un poco mayor, no mucho más mayor, 10 años más grande, que tenían otro registro de cómo era ese clima del lenguaje. Ahora es difícil decirlo ahora, porque realmente la sensación de estar parados arriba de un volcán es algo que a mí de rato me impide pensar, me impide, o no me impide pensar, me impide confiar demasiado en las conclusiones que saco, porque no lo sé. Recién cuando Martín hablaba de la fiesta, en este texto precioso que yo suscribo ampliamente, lo sentí como Hoy se ve que nos vamos nosotros. No nos van a encontrar en la fiesta. Y que veía también esta imposibilidad de no encajar en ciertas cosas. Yo me imaginaba mientras Martín leía, una fiesta para mí siempre es estrés. Una fiesta para mí es estar con la persona que amo comiendo algo con 2 o 3 amigos. Más que eso es un infierno. Pero pensaba mientras Martín leía cuál era el infierno mayor que me podía imaginar en términos de fiesta. Y me imaginé, bueno, muchas cosas, pero sobre todo un lugar con mucho ruido, con la imposibilidad de detenerse en ningún punto, con mucho cuerpo, pero con mucho no contacto con esos cuerpos, mucha alienación. Creo que es algo bastante parecido a una fiesta electrónica, pero no lo sé porque no fui nunca. Esa sensación tengo yo como clima de época. Ay, esa sensación no de fiesta, sino de cómo me sentiría yo en eso. Está lleno de gritos, no entiendo, las palabras que se usan me enfurecen. O sea, el solo lema de la revolución de la alegría me parece tan perturbador, tan insultante, que te quiten palabras, que te quiten colores, que te quiten significados, que tengas que pensar si vas a hablar de alegría o no, por todo lo que esa palabra va a traer arrastrando cuando le digas. El vaciamiento espantoso del lenguaje. A mí me impresiona cuando se dice, bueno, esta gente que no sabe. Hay una pericia para destripar el lenguaje y convertirlo en nada, en que deje de significar. Y esa es la sensación que tengo. Todos hablan muy fuerte, no son todos, ¿no? Es una sensación. Hablan muy fuerte, gritan, lo que se dice no tiene ningún valor porque no tiene ningún sentido, porque las palabras están vacías de sentido, y hay muchos que están alzando su voz de otra manera. Hoy hablábamos de ciertos colectivos, de ciertas luchas. Recién lo decía Raúl cuando decía, bueno, esa palabra de Allende estará también reciclándose en nuevas palabras, de nuevas voces, pero en el parlante están pasando otra cosa. Entonces me parece que el clima del lenguaje en esta época es tratar de salir de esa maquinaria que nos está triturando para tratar de oír lo que se dice o lo que se está tratando de formular en la boca, en la voz de una persona, no en un parlante, en una maquinaria, en una cosa que no sé, que me parece que también tiene como estrategia. Por eso me dio tanto alivio escuchar a Zurita diciendo lo que decía. Hay toda una estrategia de convencernos de que ya está, sí, estamos en el suelo, ya está, no hay redención, van a ganar, digo, a nivel
hasta a nivel especie lo diría, a nivel humanidad. Pero creo que sí, que ese es el clima. Y ahí me parece un trabajo, cómo construir eso que decía Martín. Para mí también la frase es: el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Y ese es mi movimiento, mi pequeña intimidad, donde tomar fuerza para tratar de hacer algo con esas otras voces que se mueven, para poder encontrarse. Pero yo nunca había visto, y quizás ahí posiblemente juegue mi edad, un adversario, y no hablo ni de una persona, ni de un gobierno, ni de un país, estoy hablando como de algo más grande, tan omnipresente, con tantas caras, con tanta fuerza y con tanta decisión. A mí me hacía acordar mucho, no sé si ustedes tendrán presente la obra de Liliana Bodoc. Hay un personaje en la saga de los confines que es Misayanes. En el primer tomo, por lo menos si uno lo lee, es esa presencia. No quiero usar la palabra el mal, porque también esa palabra está cargada de muchas cosas, pero de la disolución, y de la disolución por violencia de la diferencia, para no decirle el mal. Ese es el clima. Y me parece que hay un desafío por lo menos para mí, en ese replegarme en mi pequeño amor, en mi pequeño cuaderno, en mi pequeño libro, en los privilegios que tengo por clase, porque tengo un trabajo, tengo un libro, y tengo un rincón donde meterme. ¿Cómo hacer para que eso no sea hacia atrás? Sea hacia atrás, buscar fuerza, salir, hacia atrás, buscar fuerza y salir. Porque todo te invita a que si tenés ese pequeño refugio, te quedes ahí. Y me parece que ahí también hay un riesgo muy grande, y me parece que hay, yo digo pertenencia de clase. Estudié mi carrera universitaria limpiando casas, no soy de clase alta, pero tengo trabajo y tengo un montón de privilegios en comparación con mucha gente en el país, y entonces me parece que eso también tiene una responsabilidad, creo, porque no creo que todos esos privilegios me los gane en base a mi esfuerzo. También debe haber habido otras cosas que estaban dadas. Me gustaría preguntarle a Raúl, porque tanto Eugenia como Martina hablaron del repliegue, digamos, ¿no? De los momentos, no sé si siempre es así y se profundiza en los momentos más difíciles a nivel social, o si especialmente en el momento social, ¿no? Pero la cuestión es que el otro día escuchaba en la aceptación del premio Neruda de Zurita, y ahí decía que las ideas tanto de la escritura en el cielo como la de la escritura en el desierto de Atacama habían aparecido en los años de dictadura, digamos. Y me parecía que eso era, bueno, un poco, digamos, lo contrario del repliegue en algún sentido, digamos, ¿no? Como grandes intervenciones muy visibles que intervengan espacios que no suelen ser pensados para la literatura, como el cielo o el suelo del desierto, digamos. Y me gustaría pensar un poco qué relación podría haber, digamos, entre esas dos alucinaciones y el contexto en el que aparecieron. Gracias. Para mí, imaginar poemas en el cielo, imaginar grandes poemas cesándose en el desierto, fue mi forma, mi pequeña forma de no volverme loco, de no sucumbir, de no resignar. O sea, no tenía trabajo, estaba en una dictadura. Todo se había derrumbado a mi alrededor. Imaginar esas cosas fue mi forma de sobrevivencia, fue eso. No es que yo estuviera proponiendo una gran... Después creo que también tal vez después haya sido así, pero todo fue mi forma de imaginarme largos poemas, imaginarme el Océano Pacífico derrumbándose sobre los Andes. Fue mi forma de preservarme,
de juntar mis fragmentos, mis pedazos, en un mundo que era atroz. Entonces, yo vi una fiesta, vi desfilar a miles de personas, copar completamente la calle Bernardo O'Higgins, la Alameda. Eran miles. Y eran los fascistas celebrando Pinochet, el 11 de septiembre de 1974, un año. Entonces, ese panorama de desolación absoluta, yo me daba cuenta porque el escribir fue la única forma que tuve de responder a mi desesperación personal. No me sentía hablando en nombre de un pueblo, ni en nombre del colectivo, ni en nombre de los derrotados. Me sentía hablando de mi derrota, de mi quiebre. Entonces, muchos años después, con sorpresa, vi que algunas de esas cosas se hacían. Pero han sido siempre esas intervenciones mis poemas más íntimos, los más íntimos, porque vivieron muchos años dentro de mí, antes de la Revolución. Muchos años, pero solo esa existencia, y me permitieron tal vez, atravesar ese tiempo. Y entonces nunca hubo en mí una intención mesiánica, como se dice. Eso era absolutamente otro discurso. Entonces, ¿qué se puede? Es imposible escribir un poema después de Auschwitz. Después de Troya se escribió la Ilíada. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que es imposible escribir otra cosa que no sea un poema después de Auschwitz. Porque precisamente somos hijos del poema y de la muerte. Creo que el acontecimiento fundamental de lo que llamamos lo humano es cuando alguien descubre que las estrellas que aparecen y desaparecen van a seguir apareciendo y desapareciendo, salvo con la única diferencia que él no va a estar para verlas. Y en ese momento va a ser el más colosal de los descubrimientos, descubre la muerte. Y siempre sentí que la primera respuesta frente a ese hecho inverosímil, ese hecho absolutamente aterrante, incomprensible, que sabes que nos vamos a morir. La primera respuesta es lo que llamamos hoy día el poema. El lenguaje no son sino los conjuros que nos hemos ido lanzando para tratar de detener la muerte. Eso, por eso hablamos, para tratar porque la muerte con un hecho individual es casi insoportable, impensable. Pero al hablar, con el lenguaje, se va transformando en sociedad. Y todas las construcciones sociales son, al final, una estrategia para incorporar aquello que es absolutamente inincorporable. Incorporar lo que está fuera del lenguaje, por definición, que es la muerte, incorporarlo dentro de la sociedad, dentro de la colectiva. Entonces, pensé esas cosas desde el arrasamiento. Entonces creo que es un equívoco pensar que el escritor Víctor Hugo, cualquiera, que se escribe desde una plenitud. Se escribe o escribimos, no, se escribe, es muy general. Creo que se hace arte, se hace literatura porque no hemos sido felices. Si no hubiéramos sido, cada instante de la existencia, cada minuto de la vida, sería la más grande la sinfonía, el concepto de rock más espectacular, serían 1.000 millones de novenas sinfonías, o sea, sería. Pero no hemos sido felices. Entonces, lo que llamamos arte y literatura son los restos que quedan de una batalla que sea cósmica, que se ha perdido. La tarea no era escribir poemas, ni novelas, ni pintar cuadros.
La tarea era hacer del mundo una obra maestra. Y esa es la gran derrota. Todos esos libros son testimonio de esa derrota, de esa derrota que nos atañe a todos, a cada uno, en la que estamos todos involucrados. Entonces, pero cada ser humano, mientras está vivo, antes de dar el otro cosa, pero está luchando por su vida, está luchando precisamente por convertirse en un ser humano, por un ser. Entonces, escribir, hacer arte, escribir libros, es nuestra lucha por la sobrevivencia de uno, de la humildad de un ser. Pero precisamente, porque es una lucha a fondo, probablemente esa lucha por lanzar todavía algunas palabras, por decir, hacer algunos gestos, probablemente toque la humanidad entera. Para Martín. Hay un ensayo de Martín que me gusta mucho, se llama Sobre el olvido, y Martín propone que la represión política no necesariamente implica la represión del recuerdo. De hecho, lo que pretende, estoy citando, perdón, de hecho lo que pretenden los represores argentinos de la última dictadura militar no es el olvido, es la reivindicación. Y construye ahí la idea de que la memoria se apoya en el olvido y habría hasta cierto derecho al olvido. Se abre ahí un tema interesante que tiene que ver con la relación entre fijación en el pasado y falta de horizonte. Falta de futuros disponibles para superar este presente. Entonces me interesaba pensar con Martín en qué términos juega esta construcción del pasado y la construcción de los futuros, y también en la literatura, ¿no? en ese escenario. ¿Hasta qué hora hay? Resumo. Claro, porque la relación con el pasado, excepto planteos de rigurosa estupidez, en términos de dejémoslo atrás, no quedemos fijados al pasado, algo que se invocó mucho en los años 90, que fueron años de fiesta también, mientras la desocupación llegaba al 50%, y estos años revolucionarios de alegría que estamos viviendo, alegrísimos como estamos, que me parece que coinciden en ese gesto de clausurar el pasado con la idea, para mi manera de ver, sumamente precaria, que supondría una antinomia por la cual para poder pensar en el futuro hay que abolir el pasado. Cuando en verdad es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Sobre todo porque cuando hablan del pasado, están hablando, entiendo yo, fundamentalmente, de la perspectiva revolucionaria de los años 60 y 70. Están queriendo clausurar eso, fundamentalmente. Por eso, Raúl, que tenemos unos poquitos años de diferencia de edad, pero en esos poquitos ya se produce una diferencia de perspectiva. Nosotros somos hijos de la derrota de la que habla Raúl, cuya generación sí vio ese futuro y lo vio como posible. De manera que, e insisto, me parece una tontería absoluta o mala fe, que es algo que a mí me pasa en estos tiempos que estamos viviendo. A menudo no logro resolver si son así de tontos o si hay una astucia muy profunda ahí debajo y todo eso está bien calculado, como vos decías, ¿no? No lo decido. Que es precisamente lo que están queriendo abolir, es ese pasado para el cual había un futuro. Entonces la discusión no es pasado-futuro, nos quedamos agarrados del pasado o pensamos en el futuro, es según qué pasado definimos qué futuro. Es decir, según en qué inscripción histórica, ideológica nos inscribimos, nos situamos, es el futuro que proponemos. Ni el punk realmente decía no hay futuro, porque después sacaban otro disco más, es decir, que no era tampoco tan así. En ese punto, claro, la disputa es ¿qué pasado? ¿Leído de qué manera? ¿En función de qué futuro? Lo que nos están diciendo es el pasado que pensó un futuro revolucionario, ese no. Pero no por el pasado, por el futuro que ahí estaba. Por la posibilidad de restablecimiento de ese futuro que ahí estaba. Nadie quiere volver a ese pasado. A lo que se quiere es volver a ese futuro.
a esa perspectiva de futuro que en ese pasado había. En términos de memoria y olvido, yo creo que ha habido alguna, yo mismo, digamos. Claro, la primera tentación es decir, nosotros estamos por la memoria y ellos están por el olvido, lo cual en cierto modo parece ser así, en cierto modo. Pero la verdad es que avanzando un poco más, salvo el caso que enseguida nos viene a la mente, que es el de Funes, el personaje de Borges, nadie soporta una memoria permanente y total. Nadie tolera una memoria permanente y total, que además dejaría incluso de ser memoria. Porque si la memoria se vuelve total y ocupa todos los tiempos, pierde la dinámica pasado, presente, pasado, que es lo que lo constituye en memoria. La memoria total es agobiante, la memoria total es paralizante, es estupidizante cuando Borges dice que Funes no podía pensar. Porque pensar es, entre otras cosas, seleccionar lo que se recuerda. Porque Funes recuerda todo, lo idiota también, lo que no importa también, lo que merece el olvido también, recuerda todo. Como recuerda todo, no elige lo que vale la pena recordar, por lo tanto no puede pensar. Es decir, la memoria produce su propio olvido. Definir una memoria, jerarquizar un objeto de memoria es necesariamente introducir aquello que no forma parte de esa memoria, es decir, aquello que la memoria necesita para constituirse como memoria bajo la forma de olvido. Al mismo tiempo, es más cómodo igual decir, nosotros estamos por la memoria, que es afirmativa, ellos, que habría que ver quiénes son ellos en cada caso, pero en ese caso eran los represores, están por el olvido. Y no es así. Cuando uno se acerca a lo que decían estas bestias, Videla, Macera, en ningún momento decían ni pensaban, queremos ser olvidados, olvídennos. Tenían una profunda necesidad, incluso la certeza y la necesidad y la reivindicación de ser recordados como lo que ellos consideraban que eran, los que habían salvado a la patria, en el mal uso de la palabra, del trapo rojo del comunismo. ¿Cómo iban a querer ser olvidados si habían salvado la sociedad occidental y cristiana de la Revolución Roja? Estoy un poco... Es decir, la lucha no es entre memoria y olvido, es entre memorias. La memoria que, habría que ver, uno dice, estaba por decir nosotros, pero ¿qué es yo si nosotros somos nosotros? Y hay muchos, hay más de un nosotros, por supuesto, pero podríamos ponernos de acuerdo en que hay un ellos, Videla, espero que sea un ellos para todos nosotros, si no... Estoy en la charla equivocada. No tengo que yo, cada uno va donde quiere, capaz estoy equivocado yo. Mira, se levantan todos. No sabemos, nos acabamos de conocer, qué sé yo. Digamos, estamos en una disputa de memorias. Nosotros, además no hay una sola, lo llamamos nosotros, no es una sola memoria. También nosotros tenemos memorias y hay disputas sobre cómo construimos y damos sentido a ese pasado. Pero ojalá nos opusiéramos al olvido liso y llano. Con las versiones más frívolas, más elementales, incluso, insisto, más estúpidas, sí, estábamos frente a un discurso del olvido. Si no es un discurso por otra clase de memoria, que quiere ser reivindicada. Pinochet tampoco quería olvido. ¿Qué va a querer olvido? Quiere ser un héroe de Chile, para siempre. No solo no quiere el olvido, quiere la memoria definitiva. También como el que salvó a Chile del comunismo. Entonces, lo que tenemos es una disputa de memorias. Ese texto igual también creo que venía de una cosa que a mí me había llamado la atención como coerción a la memoria, que era a propósito de un debate que se suscitó, un poquito por culpa mía quizás, con una película que me interesó mucho, que me interesa mucho, que es Los rubios de Albertina Carri. Películas muy interesantes, que me parece que es claramente una película de olvido. De olvido. En el sentido sanador que el olvido puede, en el sentido de Funes. Es decir, aquello que tiene que hacer alguien cuya vida está definitivamente atravesada por una tragedia política y personal a la vez, para aliviarse, para descargar, para desalojar eso un poco del presente que la agobia. Me llamó muchísimo la atención que esa película, que está claramente hecha para desalojar ese pasado y darle lugar a otro presente, fuera encuadrada, yo diría forzada a ser película de la memoria. Le ponían la memoria, en esos casos se inventan adjetivos.
la memoria, la memoria, no sé, pero para obligarla a que fuera memoria, cuando el gesto era tan claramente en esa película, a mi entender, orientado a hacer cesar un recuerdo agobiante. Nada de eso es definitivo, ¿no? Así la memoria no es absoluta, el recuerdo no es absoluto, el olvido tampoco, es descansar un poco. Los agobiados lo sabrán, parar un poco, desalojar para dar lugar a otra cosa. En ese punto, si lo traemos eso al presente, la disputa me parece que es otra. Y es un poquito más plana, si se quiere. ¿Qué es lo que me parece que, tomando también lo que decía Eugenia, lo que por momentos es, ¿con qué estamos confrontando exactamente? Ay, el otro día lo descubrí lo viví, lo advertí. La discusión más difícil de dar es cuando uno discute sobre algo que a uno le importa mucho, con alguien que se pone a discutir con vos, pero sobre ese algo no le importa nada. Porque incluso con el que está en las antípodas de tu posición, en las antípodas absolutas, políticamente, en las antípodas absolutas de tu posición política, pero el asunto político le importa mucho, esa discusión va a ser fuerte, encarnizada, insistente, cruenta. Pero ahí hay dos personas, o dos grupos, o dos nosotros, luchando y disputando por algo que les importa. ¿Qué pasa cuando uno disputa mucho con alguien a quien ese algo no le importa nada? Yo soy docente universitario, venimos y estamos dando una fuerte lucha contra el vaciamiento de la educación pública, y el problema que estamos teniendo es que aquellos con los que estamos luchando les chupa huevo la educación pública. Entonces no es que tenemos una discusión fuerte de proyectos, de alternativas, y estamos todos crispados, ellos porque creen que lo mejor es tal cosa, y nosotros estamos crispados porque creemos que lo mejor es tal otra, que no es la que se está... No, estamos nosotros muy preocupados e incluso angustiados por nuestros lugares de trabajo, por los lugares de formación, porque amamos esos lugares no solo porque es nuestro lugar de trabajo, es el lugar donde nos formamos, donde aprendimos, donde estudiamos. Estamos muy cargados emotivamente en la pertenencia a esos espacios, y aquellos que están agrediendo esos espacios les chupa un huevo. Entonces es un momento de disputa un poco desesperante. Esta fiesta está saliendo bárbara. Bueno, me gustaría hacer una ronda más de preguntas en relación más cercano a la obra, digamos, para Eugenia. La última novela de Eugenia empieza, lo que dispara la trama, digamos, es un suicidio de una mujer en la puerta de un bar, es decir, en plena calle. Y de alguna forma es un anticipo del contacto entre vida personal y entramados sociales que se va a desplegar después. Pero lo que me interesó particularmente es que el género negro suele partir de otro tipo de violencia, ¿no? Del robo, del asesinato, y acá aparece el suicidio. Entonces, la pregunta es ¿cómo piensa Eugenia la relación entre lo social y el suicidio? ¿Cómo se lo imagina? Juan pregunta tan bien que nos tiene que dar un doctorado por cada respuesta. Pues, muy bien pensado. Bueno, para mí el suicidio es un tema social. No lo puedo imaginar desprendido de un entramado. Y sin embargo, cotidianamente, ante alguien que se suicida cerca nuestro, la pregunta es ¿qué le pasaba? ¿Sí? Difícilmente es ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? ¿No? Que esa persona tomó ese camino. Digo, sin cargar las tintas en lo más mínimo en si estaba bien, si no estaba bien, si es un acto de valentía, si es un acto de cobardía. Hay múltiples suicidios, es difícil pensar una cosa que explique todo. Pero ese acto que parece ir en contra de todo, ¿no? Es como si siempre hasta el final peleáramos, y ahí hay bueno, quizás ahí se transparente mi visión del suicidio, ahí hay un momento de liberación,
de hacer un gesto que implica una enorme decisión y un enorme compromiso con lo que uno ha elegido, solemos olvidar eso, cómo eso se hunde en algo que nunca, digo, pienso centro de asistencia suicida, llamadas en medio de la noche a alguien amado o a un profesional pidiendo auxilio, y cómo siempre estamos volviendo la mirada a esa persona como si fuera un alguien que le falló algo que, bueno, todos más o menos vamos tirando adelante hasta que no, pero bueno, en general se espera que todos vayamos tirando adelante. A mí en esa historia, además de que no es que lo planeé, sino que me alegró que surgiera esa visión del suicidio, que apareciera en la historia, hacía referencia a esto que estábamos hablando de cómo lo personal y lo político, lo comunitario y lo íntimo, cuando hablamos de esto de los espacios de intimidad, están tan entrelazados que es imposible. Si uno pudiera hacer un desbroce de qué es lo que lleva a una persona, pienso en la persona en el personaje de esa historia, que es una mujer que tiene más o menos mi edad, y la novela transcurre hace algunos años. ¿Qué hace que esa persona con esa historia tome esa decisión, y qué de esas cosas que se pueden desbrozar van mucho más allá de lo personal, sino en un entramado social? A mí me impactó mucho después saber que había muchos casos parecidos al que plantea la novela. No quiero spoilear quién es esta mujer, pero me impactó mucho y lo supe después de escribirlo. No lo supe porque no era un tema al que me había asomado, pero como a determinados dolores sociales, digo, recién Raúl decía esto, ¿no? Un hombre que le atan las manos con alambre de púa, que le tapan de champas, que esos dolores no son personales, claro, están en el cuerpo, son de uno, encarnan ahí, pero vienen de lo comunitario, vienen de todo. En esto que decía Raúl, bueno, todos somos también eso, somos capaces de eso. Y a mí me impresiona mucho como ese tipo de muerte, la muerte, el asesinato, por ejemplo, que funciona mucho en la novela negra, rápidamente uno lo piensa en términos sociales. Aún si es, bueno, no, también un robo en una calle, una entradera, siempre uno lo piensa en términos sociales, más allá de esas dos personas, el asesino y el suicidio, sin embargo, no. Y hay algo que me parece que está tan enlazado con la idea de asesinato, pero corriéndose de lo psicologicista, decir, bueno, ¿a quién mato cuando está bien? Me voy a matar, ¿a quién voy a matar realmente? Corriéndose de eso. Me parece que es un tema al que hay que asomarse. La tasa de suicidios en Argentina es impresionante. Los periodistas tenemos un protocolo de la Organización Mundial de la Salud que implica no hacer mención a eso si no fue muy obvio. No sé, en Córdoba hace unos años alguien se metió en un gran shopping y se tiró del tercer piso. Bueno, lo vio todo el mundo. Ese es un suicidio interesante. ¿Por qué no abrirse las venas? ¿Por qué no pegarse un tiro? ¿Por qué no colgarse en casa? ¿Por qué en un lugar público? Personas que se tiran de edificios y caen en la calle. Eso no se puede ocultar, ¿sí? Eso los noticieros que se vean 2 minutos y pasan rápido. Pero no se dicen la cantidad enorme, por una cosa que se llama el efecto enjambre, que aparentemente, y sería lindo reflexionar, cuando alguien sabe de un suicidio, hay un eco que va llevando y atrae. Es interesante pensarlo. ¿Por qué atrae? Porque cuando yo oigo de una tortura no me dan ganas de torturar. No está ese efecto de enjambre aparentemente en la tortura o en el homicidio o en algunos otros fenómenos, digo, para sacarlo de muertes. Y sin embargo en el suicidio está. Entonces la recomendación es no hablar de eso. Creo, yo no soy psiquiatra, no soy médica, no sé, sabrán los de la Organización Mundial de la Salud, pero creo que si habláramos más de ciertos suicidios,
de muchos de los suicidios que están pasando ahora, que vienen pasando hace mucho, entenderíamos mucho más qué nos pasa como comunidad, solo si empezáramos a mencionarlo. Hay algunos casos que por ahí trascienden porque hay, no sé, en una escuela se mata un pibe, después se mata otro, después se mata otro, y medio que es inocultable, la noticia no sale en los diarios, pero corre la voz. ¿Qué pasa si nos paramos y sentamos por qué en una escuela el pibe se mata y después se mata otro? Y después, porque entonces estamos sobre una fragilidad impresionante, y a mí era ese tema el que me interesaba pensarlo. Igual pienso en el suicidio de una persona que ha tenido una enfermedad cerebral, estoy hablando de mi madre, y ha quedado en una instancia física que no tolera seguir viviendo bajo esa circunstancia y se pega un tiro, uno podría decir es personal. Yo creo que no. Yo creo que es social. Y me parece que ahí hay algo para asomarse. En esa novela, bueno, se cruza además con nuestra historia. Antes de la próxima pregunta me quedé pensando, Mark Fisher es un teórico que estudia bastante los efectos subjetivos del capitalismo, y él habla de la depresión a esta altura como un hecho, una epidemia de depresión, digamos, ¿no? O sea, a veces nos cuesta pensar justamente estos vínculos entre las experiencias por ahí más privadas, más personales y los climas sociales. Y un poco de eso va la pregunta para Raúl. Hay un verso de Purgatorio que dice: mi mejilla es el cielo estrellado y los lupanares de Chile. Y hay ahí una congruencia del propio cuerpo, podríamos decir el cuerpo social sin metáfora, que en ese cuerpo se cruza la historia de Chile y también la naturaleza, que es un tercer elemento que su poesía tiene mucha relevancia. Me interesaba pensar cómo juegan estos tres elementos a la hora de enfrentar la poesía. Yo creo que, en relación a lo que decía Martín, creo que Funes ignora su olvido. O sea, y que realmente el olvido es imposible. Es imposible. El olvido es el olvido. No sé, y cada uno, que todos somos en realidad Funes y Dios. Todos nos acordamos de todo. Y no podemos manejar el olvido como quien maneja, porque tú en la noche te acuerdas de lo que no quisieras recordar, y de repente te asalta en la noche, te despiertas y es lo último que quisieras recordar. Bueno, creo que lo difícil es qué se hace con los recuerdos, cómo lo ordena, cómo les da una pauta, cómo le invento un relato, un relato, cómo te inventa, cómo corrige la experiencia, cómo los acomoda. Entonces, creo que cuando en Chile el llamado al olvido en realidad de la dictadura, el llamado para que se olviden los crímenes. O sea, es ese la apelación a no el pasado, miremos para adelante. Claro, miremos para adelante y echémosle tierra a todo lo que sucedió, a tanto crimen absolutamente impune, a todas las políticas que sean. Ahora una palabra que se ha puesto dolorosamente de moda, que es el negacionismo. Se ha puesto dolorosamente de moda y se usa tanto, está empezando como a perder su contorno. Entonces, yo creo que no solamente el olvido es imposible, porque hay un libro muy bello el elogio del olvido. Sí. Es un libro con el hijo de la Susana, un libro muy inteligente. Sí, nos obligamos a
No, mira. Pero a la noche va a venir. No, no, el hijo de Susan Sontag, ya te digo. David. Debe David. Bien. Entonces, te da y que realmente no lo sé. No sé por qué de pronto empiezan a aparecer en los vestidos las playas, los desiertos, el océano Pacífico. Y todo lo que puedo decir son cosas muy a posteriori. La oración es tardía. Creo que hay un poema en Chile que es un poema, lo que se llama poema fundar, que es el Araucano. El Araucano es un soldado español, se llama Alonso de Asís, y que hace que Chile, antes de ser un país, fuese ese poema. Chile, fértil provincia, señalada la región antártica famosa, por lejanas naciones respetadas por fuerte, principal y poderosa. Principal y poderosa no figura ni en el mapa. No, o sea, por lejanas naciones respetadas. Lo increíble es que sí, hace un prólogo cuando publica ese poema en España. En el prólogo dice, escribe este poema para que no se olvide la memoria de 200 pobres españoles que están en el fin del mundo. O sea, el prólogo dice todo, desmiente todo lo que está diciendo. Entonces, pero lo cierto es que levanta la primera noción de paisaje. Y el paisaje, la palabra paisaje parecerá después, pero la naturaleza está escrita en el Chile, pero porque es un obstáculo a la conquista. Se aparecen los grandes bosques del sur, porque impiden el avance de los españoles, porque ahí los mapuches se urdían los araucanos, urdían y atacaban. Los ríos porque impedían el paso del avance. Entonces la naturaleza aparece como un gran obstáculo que impide el avance de la conquista. Entonces creo que eso es una marca fundante, muy fundante, porque creo que los paisajes son grandes telones en blanco que vamos llenando con la pasión de vivir, con esta sed de atravesar esta vida que nos tocó, de ir recorriendo, de ir quemando. Entonces que nadie dice una montaña, si muchos me han dicho antes montaña. Entonces, y si emocionan, o todavía dicen algo, es porque cuando tú miras una montaña, también todas las miradas que te han visto esa montaña, en cierto sentido te saludan. O sea, tú miras lo que ha sido visto, lo que ha sido mirado. Y esas dos miradas se encuentran. Entonces, esas palabras, cuerpo y paisaje, corresponden a una misma. Son caras de una odisea absolutamente común. Tú vas con tu cuerpo y vas con tu mirada, o con tu oído, y vas con ella también. Y tus palabras son unos ecos de eso, inseparables. Entonces, por eso que el olvido es imposible. Y por eso que la muerte está más allá del lenguaje. Sobre ella no puedes preguntarle nada ni nada te va a decir. Entonces, avanzamos construyendo al mismo tiempo, levantando aquello que nos antecede al mismo tiempo se levanta junto con nosotros. Nosotros levantamos las montañas que miramos también. Esas montañas son también la suma de miradas que la han visto, pero eso es lo que levanta las montañas. No sé mucho más. También creo que hay una acepción concreta de la memoria. Hay que recordar. Debemos recordar para que algún día los seres humanos que son no tengan ya más la obligación de recordar, o sea, no tengan la obligación de recordar. Bueno, vamos con la última a Martín. Me interesa una idea que escuché, digamos, dice que la denuncia
Denuncia en términos de literatura de denuncia supone una certeza. Es decir, que uno escribiría esa novela o ese cuento con la certeza de la posición que tiene sobre lo que está denunciando, ¿no? Entonces, Martín dice que, entiendo yo, que él concibe la literatura de una forma que es con la intención de estabilizar las certezas, no con la intención de fortalecer las certezas. Entonces me interesaba pensar cómo funciona, cómo se sostiene esa incertidumbre a la hora de escribir, pienso fuera del lugar, digamos, donde uno en la previa puede suponer que tiene una posición tomada, digamos, ¿no? O sea, no puede entrar ahí y decir, bueno, yo la verdad no sé qué pienso sobre este tema, y sin embargo hay una incertidumbre que se sostiene. Sí. Sí, porque en general tendemos a pensar que el movimiento es, o sea, que estamos en la incertidumbre y tenemos que progresar, por así decir, hacia la certidumbre. De la misma manera que tendemos a pensar que estamos en estado de olvido y tenemos que progresar hacia la memoria. De hecho, me quedé, pero no voy a esquivarla. Decimos hacer memoria, vamos a hacer memoria, y no decimos vamos a hacer olvido. Como si el olvido fuese un estado de abandono, de descuido, de apatía. Uno se afloja y se olvida. Si se concentra y se aplica, se acuerda. Como si hubiese un carácter activo en la memoria y pasivo o de dejadez en el olvido, cuando en realidad queda muy claro, justamente socialmente, que se activa el olvido. Perdón por la autorreferencia, pero justo nombraste una y ahí me acordé de otra, que es una novela que yo justo hice, que se llama Bahía Blanca, que es sobre eso, sobre alguien que decide olvidar y olvida. Y se aplica, como recién que estamos, ¿cómo llamaba? Para acordarnos, alguien que hiciese el mismo gesto, pero para olvidar. Lo cual tiene algo de paradójico, porque claro, te pones, ¿cómo te vas a olvidar? Bueno, justamente, te pones hasta... Déjenme hacer un pequeño homenaje a una amiga que inspiró esa novela, de un modo muy indirecto, pero estaba una vez en eterna cadencia, justamente, porque yo trabajo ahí, y estaba ahí cobrando, o sea, comiendo, me pagan con comida. Bueno, lo que Kafka llamó un artista del hambre. Y ella le estaba doliendo tremendamente la cabeza, pero tremendamente. Una persona además que nunca le pasa nada. Si le pasa no te enteras. Pero un dolor, una cosa no podía soportar, y en un momento dijimos, yo mismo, mírate, vamos a una guardia o... Ay, no, porque no puedo, yo siento, yo digo, aparte esta me va a reventar, así que hago yo acá con... Una persona muy inteligente, además tiene todo un cerebro grande. Se desparrama eso ahí, es un desastre, está la gente comiendo. Y en un momento ella me dice, ¿sabés lo que vamos a hacer? Nos vamos a olvidar. Hizo un gesto y empezó a hablar de otra cosa. Y yo obviamente no le pregunté, porque la consigna era vamos a olvidar, no le voy a preguntar cómo anda eso del dolor de cabeza. Y el tema no volvió y la vi el otro día, no falleció nada, digamos. Hay algo ahí con la aplicación al olvido, y Bahía Blanca es eso, es un tipo que ha hecho algo y decide olvidar, se toma un mes para olvidar. Un mes entero para decir, vamos a ver cómo nos olvidamos. Y practica constantemente, eficazmente el olvido, con lo cual suscribo la idea de que decía Raúl de que Funes por ahí se olvida y se olvida de que olvida. Entonces cree que recuerda, que es una cosa que le pasaba a mi abuela, que ella sí se ha muerto. Cuanto más le avanzaba el Alzheimer, más practicaba esta frase, porque yo me acuerdo de todo. Claro, porque estaba ya tan olvidada que no tenía manera de darse cuenta de lo que se olvidaba. Olvidando lo que olvidaba, creía que era Funes. Esto como acotación a memoria que ha leído. Que acá la gente conoce a mi abuela, está comentando. Con respecto a la certidumbre, digo, así como el gesto sería el estado general es de olvido, yo voy a escribir una novela para la memoria, no funciona así, no funciona así. Suponemos que estamos, o la denuncia que supondría, hay algo que no se sabe, vamos hacia lo que se sabe. Y además lo que eso presupone es que el autor ya sabe. Yo que ya sé, voy a avisarles a todos lo que ellos no saben. Entonces el movimiento es desde la incertidumbre a la certeza. A mí no es la literatura que más me interesa, aunque ese tipo de denuncias puedan tener una función social, periodística, muy importante
en términos de concepción de la literatura es lo que no me atrae, porque por otra parte esa tradición de literatura política como literatura de denuncia social, tiene para mi gusto la debilidad de que en general lo que revela ya se sabía. Digamos, toda la tradición de realismo social en el siglo XX, la literatura de Boedo, la literatura argentina. ¿Existe alguien que no supiera que había pobres y se enteró leyendo Castelnuovo? No funciona así, por suerte. El tramado es más complejo, la manera en que un texto interpela ideologías, presupuestos, creencias, olvidos, memorias, es más complejo que el tomar al que no sabe y llevarlo al saber. Ni Sarmiento, que es nuestro gran pedagogo, funcionaba así. Porque era un gran pedagogo, no funcionaba así. En ese punto a mí me interesa mucho más desestabilizar certezas. O sea, ir hacia ciertas zonas de la cultura, de la ideología, de la memoria, de la política, que están muy cristalizadas, y trabajar hacia la incertidumbre. Lo cual no quiere decir, porque Fuera de lugar, que es la novela que Juan mencionaba, tiene que ver con un grupo de gente que le saca fotos a niños, a nenes chiquitos, sacándoles la ropa antes. Yo pienso que eso está mal. Los invito a compartir este pensamiento. Digamos, si esto funcionara como una denuncia, ¿qué es lo que hay que denunciar? Que está mal. ¿Qué sería? ¿Alguien que no sabe si está bien o mal abusar de niños y llevarlo hacia la certeza de que está mal? O eventualmente mover una certeza por otra, digamos, desalojar una certeza para establecer otra. A mí me interesa trabajar sobre la posibilidad de presuponer, yo presupongo que un lector considera que eso está mal. Yo también considero que está mal. Y mi idea no es llevarlo hacia otra certeza, que reconsidere, que quizás hacia el... No, está mal. ¿Qué pasa si el lector, sin verse desalojado de esa certeza, se ve transportado a situaciones equívocas, silenciadas, ambiguas, que justamente son molestas porque transcurren sobre esa certeza? No es una novela de relativismo. Bueno, quizás no esté tan mal. No, sí, claro que está mal. Entonces, ¿qué pasa cuando esas escenas de abuso de lo que está mal se narran en clave de ternura? ¿Cómo se soporta la ternura? Hay un personaje, es un personaje femenino, que es la que le quita la ropa a los chicos. Y digamos, la certeza que me habría llevado a construir un personaje sádico, una mujer violenta, mala, una mala. No es buena y divina, parece una maestra jardinera. Es una maestra jardinera, es redulce. Y claro, así lo desviste más rápido y las fotos las hacen más rápido, pues lo hacen para ganar plata. Entonces, no es una cuestión de denunciar. ¿Qué es lo que hay para denunciar ahí que no se sepa? ¿A quién le voy a avisar yo que hacer eso con los chicos está mal? Que no lo sepa de delante. Uno, será dos, pero no voy a vender 2 libros. Trabajar sobre esa certeza y perturbarla, no llevarla a la incertidumbre del relativismo. No, está mal. Perturbarla, incomodarla, que esa firmeza que todos podemos tener al respecto se vea perturbada. Me sale metáforas de aviación por ahí, por lo que estamos hablando del cielo. La turbulencia. Se cae, no se cae, pero no está volando tampoco perfecto. Esa turbulencia, que es una sensación de que que no nos vamos a caer. Muy pocos creen que nos vamos a caer en ese momento. Algunos siempre empiezan a gritar. Pero es esa perturbación de algo que uno dice, en ese momento haces una encuesta y dice, ¿vamos a caernos o vamos a aterrizar? Vamos a aterrizar. Y sin embargo, ¿qué mal la estamos pasando? Porque justamente hay algo que transcurre entre la certeza de que vamos a llegar ilesos y la certeza de que nos vamos a caer, que sería de otro orden, y que es algo que es lo que a mí me interesa, es esa zona del sentido, de la memoria, del recuerdo. Por eso yo otra vez decía, bueno, no la plenitud. ¿Qué pasa cuando la memoria está desestabilizada por el olvido? No es plena. ¿Qué pasa cuando el olvido no es pleno? ¿Qué pasa con los recuerdos falsos? Me interesan mucho los recuerdos falsos. Un recuerdo falso, ¿qué es? ¿Memoria o olvido? Las dos cosas o ninguna. La gente que cree que vio el Mundial 78 en colores y te lo jura,
Cuando no había televisión a color en la Argentina en el año 78. ¿Qué pasa con ese recuerdo equivocado? ¿Cómo se fabricó ese recuerdo? ¿Qué relación hay entre presente y pasado cuando un presente inventa un pasado que no existió? No es olvido, no es memoria, es otra cosa. Producir esos corrimientos, no para llevar el texto o llevar al lector hacia otra certeza, que lo reconforte o que lo tranquilice, sino justamente presuponerlo en un lugar afirmado, tranquilo y confortable, y correrlo hacia un lugar que no tiene confort. Porque no se sabe ya qué hacer, el lector no sabe bien qué hacer con eso, y yo al escribir, no es que, salud, yo al escribir estoy pensando en cómo producir eso, cómo producir ese efecto. Por ejemplo, en Fuera de Lugar para mí era decisivo que el narrador en ningún momento, dijera lo que yo pienso, que es que eso está mal. Porque bastarían 2 renglones en los que el narrador diga, y estas bestias, para que el lector se sienta más tranquilo. Claro, son bestias, por fin lo dijo, son una bestia. Ahora ya me agarro del narrador y soy como el narrador, pienso que son bestias. El narrador cuenta todo y nunca dice nada, ni a favor ni en contra. Entonces, ¿de dónde se agarra el lector? De nada. Va como se va en un avión en turbulencia, no se va a caer, pero se agarra, no sabe de dónde agarrarse. A mí esa experiencia de lectura, o tratar de suscitar esa experiencia de lectura, me interesa muchísimo. Sobre todo apostando muy fuertemente a contrarrestar una dicotomía social muy fuerte que tiende a oponer literatura y experiencia, que es una antítesis socialmente y ideológicamente muy establecida. Experiencia y literatura. Cuando se dice, por ejemplo, hay que haber vivido alguna experiencia fuerte para poder tener algo que contar. O cuando se decía de Borges, no vivió, pues se la pasó escribiendo. No, ¿cómo no vivió? Vivió escribiendo. ¿Qué es lo que nos encantaría decir a nosotros? Borges, a quien se sanciona permanentemente con la idea de su falta de vivencia, escuchen la experiencia que tuvo Borges. Escribió Emma Suns. Yo quisiera tener esa experiencia, no puedo. La escritura es una experiencia. No meramente se nutre de la experiencia, no se contrapone a la... Es también una experiencia. Y la lectura es una experiencia. Y lo que yo procuro al escribir en la perspectiva de cómo uno imagina el lector y la lectora y el lector, y cómo uno imagina la lectura, es que no sea una lectura donde se recoge una experiencia, sino donde se produce una experiencia. Mi pregunta no es qué piensa o es qué le pasa al lector cuando lee esto que está pasando con estos chicos. ¿Qué le pasa? Bueno, voy a robar un minuto antes de terminar la charla. Nosotros, vamos de nuevo, nosotros, que se llama Trabajadores de la Palabra. Hace unos meses empezamos a reunirnos y nos planteamos como una de nuestras intervenciones leer un texto muy mínimo en cada lugar que estemos, y el texto es este. Los y los trabajadores de la palabra, escritores, editores, periodistas y libreros, nos organizamos para enfrentar una de las peores crisis económicas que nos ha tocado vivir. Nuestro sector no es el único perjudicado. El plan económico del gobierno resulta devastador para todos los trabajadores. Miles de despidos en el Estado y en el sector privado, negocios que cierran, empresas en quiebra, sueldos devaluados por la inflación. Terciarios cerrados por falta de presupuesto, universidades nacionales atacadas y en peligro de cierre. Escuelas sin mantenimiento, naufragando en la desidia de un Estado responsable de la muerte reciente de 2 trabajadores de la educación. Lejos de habilitar el diálogo, los funcionarios eligen la represión, la violencia y las detenciones arbitrarias. Estamos convencidos de que la mejor manera de combatir este ataque a las y los trabajadores es uniendo nuestra fuerza a las de todos los sectores vulnerados del escenario actual. Nos declaramos en defensa de la cultura y la educación pública, contra los despidos, contra los ajustes salariales, contra los militares en las calles, contra el blindaje mediático. Estamos unidos en alerta, en resistencia, y no nos van a silenciar.